vamos a intentar hoy indicar una mirada que en el contexto espiritual es muy importante, al menos de indicarla para vivenciarla luego, o si se ha vivenciado, reconocerla con claridad. Mirad, lo esencial en la indicación que le hemos llamado espiritual, porque claro, la palabra espiritual no nos acompaña mucho, porque etimológicamente quiere decir que viene de espíritu, que quiere decir suplido. Más bien es el reconocimiento de la conciencia y de la realidad de ser. Bien, en esta indicación lo fundamental es, que lo hemos dicho muchas veces, una manera de indicarlo es despertar a la conciencia que se da cuenta, que experimenta, ¿no? A la conciencia que se da cuenta, que experimenta. Ese darse cuenta es lo fundamental en la espiritualidad. Y decimos que para tener una vivencia en el reconocimiento de la realidad y de la conciencia que somos, es importante mantenerse despierto todo el día. O sea, ser consciente de ser consciente es una manera de indicarlo en todo presente de mi día a día. Este ser consciente de ser consciente en todo presente de mi día es lo que le cuesta al ser humano. El ser humano podría lograr a tener una vivencia de estar atento por el interés de la atención en algunos aspectos que se le presentan. Y entonces decimos que es una persona muy atenta, muy fijada, ¿entendéis? O comparativamente es más atenta y más fijada que otra persona. Se ha dado cuenta de cómo vestían todos, se ha dado cuenta de cualquier aspecto que sucedía en la circunstancia que vivía. Era muy atento. No solo eso, sino que al estar tan atento tenía buena memoria, recordaba lo que había en la habitación, los cuadros, ¿entendéis? Pero la indicación espiritual no te indica esto. Esto puede tener una vivencia considerable, pero la importancia es darme cuenta que me estoy dando cuenta. A veces las palabras crean un poco de lío, darme cuenta que me doy cuenta. Entonces, yo, el darme cuenta, es consciente de que se está dando cuenta. Y esta es la verdadera indicación primera del despertar. Yo, la conciencia consciente, me doy cuenta que soy conciencia consciente. Conciencia, capacidad de darme cuenta. Y soy consciente que me doy cuenta de lo que me doy cuenta. Pero yo, que soy la conciencia, me doy cuenta de que yo soy. El yo soy tan famoso en la indicación espiritual. Eso es lo fundamental. Y eso es vivirlo, no un ratito de meditación o un ratito de contemplación, que ya está muy bien, sino vivirlo siempre, todo el día, ¿no? Y esta es la indicación fundamental, ¿vale? Pero desde esa indicación fundamental, en el recogimiento de ese sí mismo que es conciencia, hay una vivencia íntima de, vamos a llamarle así, de corazón, que es un sentirme a mí sintiéndome, y que es como un sol cálido. A veces el corazón, la persona, por procesos de vivencia entre las personas, lo tiene congelado, lo tiene un poco con corazas, no está permeable. Y el corazón no es algo pensado, es un sintiente ahora sintiendo, ¿no? No es una conjetura de pensamientos más subconscientes que han quedado y que hace como una actuación en el presente de la persona o la personalidad, sino es desalojar todo control y estar sintiendo la vida en sí misma, en mí mismo, en el sí mismo, sintiendo. ¿Entendéis? Pero ese sintiendo en mí mismo
es al mismo tiempo una conciencia que se da cuenta. Y esa conciencia que se da cuenta le llamamos luz. Luz que ve, como una linterna. Si estoy en una habitación oscura, que prendo la linterna y la luz hace que vea la habitación. Ve. ¿Qué puede ver una luz que ve? Todo lo que se le presenta delante. Ve. ¿Y qué puede ver? Una oscuridad. ¿La puede ver? Ve una oscuridad. Y esa oscuridad se puede aclarar, como la linterna que aclara la habitación y ve los detalles. Pero para ver una luz exterior, primero he de reconocer que yo soy la luz que puede ver. Y le llamamos luz. Luz como conciencia que ve. Luz. ¿Entendéis? Entonces, es una luz en meditación, es una luz cálida. Es una luz cálida que ve y que es. ¿Entendéis? Y entonces decimos, todo lo que existe es energía, que es luz. Y todas las formas que existen es la densificación de esta luz, que le hemos llamado nosotros materia. Es la energía, la luz densificada en materia, en forma. La identificación a una forma exclusivamente te limita de reconocer la luz que eres y es. Te hace vivir limitado en el aspecto de comprensión de la realidad que eres y que es. Entonces, en la indicación espiritual le hablamos de luz y hablamos de oscuridad. Oscuridad no es ni más ni menos que la luz más densificada a unos niveles que podríamos decir alejados de la propia luz irradiante de ser, pero es la misma luz más densificada. Entonces, cuando decimos luz, queremos decir conciencia, luz. ¿Entendéis? Y esta luz, nosotros al principio en la vía espiritual, es como un foco de luz, una chispa de luz, conciencia, o una chispa de conciencia luz. Luz que ve, que se da cuenta, y que cuando ya estamos bien realineados, es cálida, amorosa, luz, y que está vinculada a una inmensidad de luz que al final es la realidad absoluta, esencial de ser, que es innombrable, indescriptible y que es una única realidad que es. Pero esa luz tiene la característica de que ve. ¿Qué quiere decir ver ahora? No quiero decir con los ojos, porque tú puedes ver también dependiendo lo que esta mente más concreta ha ido experimentado en los sueños. Los sueños también ves, ¿entiendes? Y hay una visión interior, diríamos una visión espiritual. Eres la conciencia que se da cuenta, que ve, y decimos que es luz que ve, y es cálida, es luminosa, pero es creadora, manifestadora y creadora de realidades. Como hemos dicho antes, que todo lo que vemos son densificaciones de la luz. ¿Entendéis? En realidad todo es algún aspecto de la luz que es primordial. Y la vivencia espiritual es retornar, revolver desde el punto de partida de cómo se encuentra la persona, es volver a casa, volver a nuestro verdadero hogar, volver a casa. Volver a casa quiere decir
que yo ya partí de casa. Es casa porque yo ya había estado, por así decirlo. Casa porque ya es. No es una casa nueva. Volver a casa es vivenciar la casa que ya en el montaje de la mente concreta nuestra, que ya era. En realidad no, es que ya soy en la casa y vuelta a casa. Entonces me reconozco cuando ya es posible. ¿Cuándo es posible? Cuando los aspectos que turbian el reconocimiento de la luz, que es el famoso ego y la ignorancia de la mente, la puedo tranquilizar y liquidar. ¿Qué es eso? Eso normalmente es lo que llamaríamos cómo funciona la personalidad personaje, que funciona atacando, huyendo y compensándose. Así funciona la identificación con la forma en el ser humano. El ataque, la huida, ya viene de los procesos existenciales que funcionan más en los niveles animales, y que también está el instinto, y que también va a favor de la creación y procreación de la especie, ¿entendéis? Pero que luego en el ser humano, sin necesidad a ello, por sus contextos mentales, sus ignorancias mentales de creencias, ha generado un ego que se siente susceptible a sentirse atacado. ¿Entendéis? Y entonces o se defiende atacando o huyendo. Y entonces todas las acciones que vayan cargadas del ataque, la huida o la compensación. ¿Qué quiere decir la compensación? La compensación es que el ego puede funcionar en la vida sorteando sus circunstancias de la mejor manera, porque la vida es vida, pero en el fondo está viviendo en un vacío interior. Ni en los mejores momentos de placer y satisfacción no colma ese vacío interior que está, ese un no sé qué de no sé cuántos que tiene la persona. ¿Entendéis? Ese vacío interno que se vive, porque con que está viviendo en la limitación se ha confundido, siendo solo exclusivamente una forma. Entonces la espiritualidad es regresar a la luz que es la conciencia. ¿Me entendéis? Y entonces, ¿qué es lo que no te deja regresar? Es la identificación con la forma, y que esa identificación con la forma conlleva ese vacío, y ese vacío lo tengo de llenar de alguna manera, y mentalmente, psicológicamente, lo intento llenar con placer de los sentidos, que es una cosa natural y puede ser muy lícita y buena, pero que lo uso para compensarme mi vacío interior, ¿entendéis? Por placer de los sentidos, o por fijaros qué tipo de placer o semi-alegría, porque no es la alegría de ser la luz, que es sentirme por el filtro mental admirado, valorado, querido por los demás. Y cuando recibo aplausos, cuando las cosas parece que me van bien porque los demás me admiran, me valoran o me dicen que me quieren, entonces parece que es como si encendiera una hojita seca que me da un calorcito que dura bien poquito.
algún día o días, como mucho, porque ya hace así, ¿entendéis? Y entonces mis actos, mis tendencias a actuar en la vida como persona, o atacan, o huyen, o se compensa. Detrás, si miro detrás de lo que estoy haciendo, de mi comportamiento, puede estar el ataque, la huida o la compensación. Eso no niega la vivencia humana, y como tal vivencia humana, distinguir la espontaneidad que surge del ser por vivir, compartir y colaborar, pero desde la luz. ¿Entendéis? Porque si no entiendo bien lo que estoy diciendo, parecería que no debería de hacer nada. No, es un fluir intuitivo, un fluir, vamos a llamarle espontáneo de la vida, expresándose desde la luz, y entonces es correcto vivir cualquier cosa, que normalmente en la indicación espiritual es cuando me abro sin tanto control ni esperanzas de que pase algo externo, que quiere decir expectativas, sino que dejo que la vida traiga las circunstancias, traiga las situaciones, las traiga la vida. Y puedo diferenciarlo claramente cuando dejo que la vida las trae de cuando yo voy a buscar para compensarme o atacar algo porque me parece que debo atacarlo, porque el ataque, la huida llega a un momento tan crítico, tan de baja vibración de luz, que las personas tienen remordimientos y rencores, y entonces esos rencores les queda como tener de atacar a alguien, hacer daño a alguien, que se entere de lo que vale un peine, dicen por aquí, no sé, por otros lugares, que se entere. Y entonces hay una tendencia más suave o menos suave al ataque, a reírme del otro, a chinchar al otro, a meterme con el otro, a hacer que el otro baje de categoría. Y esa es una tendencia del ataque. ¿Me entendéis? El ataque, la huida y la compensación. Entonces, durante la primera época con que esa vivencia ha estado muy metida en la mente concreta, entonces deberé de estar alerta, porque el principio hemos dicho que era despertar a ser consciente, y ser consciente de ser consciente, pero es que siendo consciente de ser consciente, me hace ser consciente de lo que hay. Y de lo que hay es, de lo que hay, vamos a ponerlo en este plano, externamente las otras personas, circunstancias, la naturaleza, e internamente sensaciones corporales, pensamientos, sentimientos y emociones. Y entonces soy capaz de ver que mis actos van en ataque, en defensa-huida o en compensación. Y esa parte la deberé de ir liquidando. Cuando voy liquidando esa parte es cuando calmadamente, calmada la mente, vivo en contemplación, vivo en meditación y reconozco la luz, conciencia cálida y amorosa que soy. ¿Entendéis? Y por eso se puede decir que eres luz. Luz es energía, luz es vibración. Y la vibración y la luz, de la luz,
la infinitud de colores, aunque nosotros captemos solamente los que captamos, los 3 primarios, los 7 esenciales y todas sus mezclas, más colores todavía, de luz y de vibración, los sonidos, el sonido primario, que es una vibración. ¿Qué es una vibración? Y así toda la combinación musical, existencial. ¿Entendéis? Por eso a veces cuando a la persona le dicen eres luz, se queda como, a ver, ¿dónde está la luz en mí? No la reconoce, pero es para reconocerte en luz debes de calmar la mente y debes de contemplar, pero meditar, que no es un acto volitivo del ego, no es un acto volitivo del ego, es un dejar el ego y dejar ser lo que verdaderamente eres. Y entonces te reconoces en luz, luz que ve, luz divina, luz cristalina, luz diamantina, luz cálida y amorosa, luz de la pura conciencia que soy. ¿Entendéis? Y de este concepto de momento al principio de energía, luz, hay que llevarlo el concepto a la vivencia, no mantenerse en una especie de creencia, sino llevarlo a la vivencia. ¿Entendéis? Descubrirnos como luz, regresando a casa, esa luz que manifiesta todo un viaje de experimentación, esta energía que es omnipotente, porque lo abarca todo, omnipotente, y es omnisciente, es creadora sublime de todas las realidades relativas que quiera crear, omnisciente. Y es omnipresente porque es luz, conciencia, que todo está en ella y ella está en todo. ¿Entendéis? Y eso es regresar a casa. Al principio, en la vivencia más íntima de la meditación, reconociéndome como una luz, puede aparecer el pasaje de que al mismo tiempo que me reconozco como luz, como un foco, una chispa de luz que es cálida y amorosa, hay muchísimas más luces, seres de luz, conciencia luz, pero que todos surgen de la divinidad absoluta, de la luz innombrable, indescriptible de la realidad absoluta que somos, porque somos esa gran luz. Como una gota de agua que quitada del océano la veo como gota, echada otra vez al océano. ¿Dónde está la gota? Es todo el océano. Y entonces en la indicación espiritual es retornar a casa. ¿Quieres retornar a casa? ¿Hay ya saturación de experimentación de la forma? O dicho a la manera más humana, ¿estás saturado de sufrir? ¿Y quieres regresar a casa?
Dice, es que no me fío. La mente, el ego, ha aprendido muchas cositas falsas. No me fío. Es que no te has de fiar. Has de evidenciarlo. Al menos has de confiar un poquito con tu intuición al principio, pero para comprobarlo. Porque con que está acostumbrado el ego a que de pequeñito el niño se le ha ido informando de errores y que luego los vive con choque en la sociedad, en las relaciones humanas, de tantas mentiras que diciendo A se hace B, de tanta hipocresía y falsedad y de tan poca hermandad, entonces hay una desconfianza. Pero fijaros en el nivel de ignorancia que es que se cree unas cuantas cosas que son ignorancia y luego cuando le aparece la luz desconfía. Cuando la luz le dice que vaya a comprobarlo. Está tan dolorido que al venir la indicación al principio no la capta, no la vive. Y se le tiene de repetir muchas veces. Es para evidenciarlo. Toda esta indicación espiritual, real, no es un dogmatismo, no es un adoctrinamiento. No se pretende que tú sirvas a nadie. ¿Me entiendes? Es un empoderamiento de la conciencia luz que tú eres. Es empoderarte de ti, de tu verdadero sí mismo. Eso es la indicación espiritual. Y no es servir a nada ni a nadie. Luego tú desde la luz y el amor que eres, sirves. Pero sirves, ¿cómo sirves? Sin manipulación de ninguna clase. ¿Entendéis? Y entonces hay un servicio sin manipular. Tu enorme felicidad es el regreso a casa y que el hijo pródigo que dice, ¿no? Claro, cuentecito que nos habían contado, lo veas que está retornando a casa. Pero si no, al mismo tiempo sabes que aunque con su mente en la vivencia humana no lo reconozca, lo es. Él es la luz, reconociéndola o no, estará en el nivel de su proceso de experiencia y de retorno a casa, en su nivel. Y su nivel es libre, como ha sido el tuyo, libre para que vaya haciendo su camino. ¿Entendéis? Y esta es la indicación hoy de la luz que es conciencia. Y que es eso que hemos ido indicando en la meditación. Ese sí mismo que en su intimidad es calidez, es amor, es dicha, es gozo, es bien. O sea, la vuelta a casa no es encontrar fuera de la casa. La casa está, para indicarlo para nosotros, dentro, en tu ver y en tu sentir más central, íntimo de ser. Bien. Lo dejamos aquí. Damos las manos, agradecemos nuestra sesión de yoga integral de hoy, que vaya muy bien.